Buenos días, caminantes. Esta semana creo que me lo vais a notar en la voz. Estoy bastante resfriada. De hecho, he tenido un par de días en los que he preferido no grabar porque no tenía la voz como para estar un rato largo hablando con alguien, como es lo que suelo hacer con vosotros, ¿no? Esta semana os quería comentar un tema de estas preguntas que todo el mundo debería hacerse en algún momento, que son básicas de filosofía, aunque fuera personal, pero que realmente veo muy poco en general, en discusión pagana, mágica y demás. Que es de dónde proviene el poder, la energía que usamos cuando hacemos magia. Antes de comenzar, unas consideraciones previas. Yo lo que voy a exponer aquí es mi idea. Solo conozco otra persona más con la que he hablado de estos temas, que es mi marido. Y él también tiene su idea, que en realidad se parecen bastante. Pero no estoy muy segura de cómo otros paradigmas llegan a ver esto. Así que si no estáis de acuerdo conmigo, si desde vuestra tradición, vuestra filosofía, vuestro paradigma o vuestra gnosis personal tenéis otro punto de vista, me gustaría mucho que me lo comentarais, porque realmente es un punto de debate interesante. Y bueno, me gustaría abrir ese melón. Vale, según yo lo veo, todo practicante mágico toma el poder de tres fuentes primarias, tres grandes grupos de fuentes que después se pueden subdividir o se pueden entender de forma distinta. Incluso se pueden solapar. La primera de ellas es el poder personal, es decir, la energía propia de cada ser humano. Todas las personas tenemos energía. Si gastamos mucha energía haciendo magia, necesitamos recuperarla. Como somos entes biológicos, recuperamos energía descansando y comiendo. Entonces, por ejemplo, una persona que se ha desgastado mucho a nivel energético haciendo trances o magia o tal, puede recuperarla rápidamente tomando algo con una alta cantidad de azúcar. Esto es un tip súper básico al que yo tuve que llegar a la fuerza, porque en mi época nadie daba este tip, pero ahora es como el tip más básico del universo. Ten siempre a mano algo, un zumo, una Coca-Cola con azúcar, un chocolate o algo de azúcar rápido para que te levante inmediatamente si te has pasado de energía. Cuando hacemos magia gastamos nuestra propia energía, pero no solo gastamos nuestra propia energía, no solo utilizamos poder personal, usamos poder prestado de otras partes. Y la siguiente fuente de poder sería el poder generado por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, poder generado por los cuatro elementos, por el entorno cercano, por los espíritus del lugar y los espíritus, digamos, más cercanos a nosotros mismos. Este poder, que en principio, siguiendo la categorización de mi marido, sería esencia, se coge y casi inconscientemente por cualquier mago o brujo que esté trabajando en un entorno, por eso, porque tomamos energía del lugar. A veces hacemos los rituales en lugares muy concretos, nuestros altares están en lugares concretos, seguimos las líneas ley, buscamos lugares que ya fueran sagrados o estuvieran cargados anteriormente, mantenemos altares que están siempre en el mismo lugar en nuestra casa y los mantenemos cargados con energía constantemente, al no ser energía que desarrollamos en ese mismo momento, aunque provenga en última instancia de nosotros mismos,
pasa a ser una energía acumulada y por tanto de esencia en lugar de ser la propia, la que sería la que llamaría de mentalismo mi marido. Y por último estaría la energía canalizada, la energía que proviene de aquellas entidades que están lejos en otros planos, dioses, entidades con las que mantenemos pactos pero que no están con nosotros todo el tiempo, otras personas a las que nos unimos en la distancia o a través de los planos, cosas que se pueden hacer pues con cadenas de energía, con cadenas de hechizos, etcétera. O sea, puedes contactar con la energía de otro y canalizar la energía de otro y por tanto ir haciendo una bola de energía y manejando cada vez un potencial energético más grande. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el poder de un elemento que tú utilizas en un hechizo no es exactamente el poder que tú le otorgas mentalmente, aunque una parte de ello sí que hay, ni exclusivamente el poder de sus ingredientes o de los espíritus relacionados con los ingredientes, pues esto ya es otro tema aparte. Yo personalmente no utilizo las cosas que utilizo a modo de ingrediente. Si yo utilizo un objeto, yo lo que hago es comunicarme con el espíritu de ese objeto. Si yo utilizo partes de una planta o una piedra, yo lo que hago es usar esa parte física como vehicular hacia el alma, el espíritu del cual pretendo pedir un favor. Para mí, si ese espíritu está aquí al lado, sería igualmente poder de esencia, ¿no? Estaría contactando con la esencia de esa cosa que tengo al lado, porque la tengo al lado especialmente. Entonces estaría cogiendo energía de algo que tengo a contacto, porque está aquí, porque con su presencia física invoco o ligo su presencia energética. En algún momento hablaré de la diferencia de trabajar con un mineral súper específico y tal, o con una piedra cualquiera de la calle, y la diferencia de trabajar con una planta que está seca, con una planta que está muerta pero fresca y una planta que está viva. Es diferente porque el poder que emana de ella es diferente, la forma del espíritu, aunque sea la misma planta, es diferente, porque al morir ese espíritu también se transmuta. Como los espíritus no tienen vida per se, no los puedes matar, pero sí que puedes transmutarlos, irles cambiando la forma según cómo los tratas. Y por eso, según cómo se tratan las plantas en brujería verde, o al menos es como yo lo veo, se van cambiando un poco las capacidades y las orientaciones del espíritu de la planta. Por eso yo personalmente pregunto mucho a mis plantas antes de hacer nada con ellas. Y de hecho a veces es no tanto buscar, ay mira, pues esta planta es buena para la protección, sino más un... Hola planta, ¿me quieres ayudar en esto? Sí, no, vale, guay. Esto hace que la magia parezca mucho menos cerebral y seria y mística, ¿verdad? Pero al final uno tiene que terminar en el modo que mejor le funciona y que mejor va con su propio carácter, y este en muchos sentidos es mi modo. En otras palabras, si yo tengo un incienso que me va a representar el elemento aire y que yo a través de él voy a conectar con las propiedades del aire, también a través de él voy a conectar con las propiedades de sus ingredientes, de sus resinas, de las plantas de las que está compuesto. Yo voy a trabajar por esencia con todas esas energías. Si además en mi hechizo voy a invocar
a pedir ayuda, hacer una petición a una deidad o a un espíritu lejano o a... me da igual, o voy a hacer una parte del hechizo que me une a otros miembros de mi grove, clan, coven, kindred, arboleda, como lo llaméis, ¿no? Grupo de brujos o de practicantes o de magos o de lo que sea. Y tenemos un sistema por el cual somos una cadena, me da igual como sea, o a través de un egregor, que al fin y al cabo es técnicamente un elemental artificial comunal, del cual todo el mundo de una comunidad pone energía en él y del cual todo el mundo puede extraer energía de él. Ese espíritu, el egregor, como elemental artificial, no está contigo en el ritual, pero tú puedes contactar con él porque tienes un vínculo con él completo y puedes canalizar energía de él y a través de ese egregor puedes canalizar energía de todos los miembros de tu grupo, grove, arboleda, kindred, coven, aquelarre o como lo quieras llamar. Lo más natural y lo más habitual es que todo el mundo utilice las tres cosas a la vez, ¿vale? Incluso cuando eres un practicante chamánico, en principio el viaje chamánico o el salto del cerco, el pueblo de las brujas, este tipo de cosas son básicamente magia por poder personal con un poco de esencia. Sobre todo en aquellos casos en los que te ayudas de el pie de bruja, de un aliado, de un amuleto y del poder que está en ello. Que se lo pones tú y se lo pone los materiales y etcétera, etcétera. En todo momento estamos poniendo de todo por nuestra parte, ¿no? Entonces, la magia de cerco es probablemente una magia chamánica es en principio una magia que no canaliza, porque eres tú el que te vas al reino y puedes estar todo el tiempo que estás fuera de tu cuerpo, al estar trabajando en otros planos o en otras realidades, en otros mundos, en otros reinos, como lo llaméis, estáis todo el tiempo, digamos, tomando esencia y poder personal en exclusiva. Es probablemente el trabajo que menos canalice. Por otra parte, es muy difícil no tomar esencia, pero uno sí podría echar músculo y hacer cosas solo con poder personal, solo a fuerza de poder mental, de mentalismo. La manifestación en el plan simple y llanamente yo hago ahora, pasa esto, este tipo de manifestación que a mí personalmente me parece muy difícil de conseguir, es decir, me parece difícilmente efectiva. Este tipo de magia sería exclusivamente mental y funcionaría exclusivamente con poder personal. En el momento en el que utilizas estas manifestaciones con el poder de la luna, por ejemplo, como te estarían indicando el libro de Moonology, pues ahí estarías haciendo un mental más canalización, estarías tomando un poder que está bastante ajeno. Yo considero que la luna se canaliza, mientras que el sol puede ser esencia, si trabajas bajo él. Es decir, los seres vivos de este planeta dependemos tanto del sol que si estamos trabajando bajo la luz del sol, bajo la energía del sol, sin techo, directamente bajo el sol golpea y en ese momento tú estás cargándote de energía solar sin tener que canalizarla. Está aquí, está sobre ti, está en esencia. Mientras que en cosa de la luna eres tú el que tienes que alcanzar la luna. Por tanto, la luna es más canalizable. Que se puede canalizar la energía del sol, por supuesto. Que se puede canalizar no solo directamente, sino a través de deidades solares. Más que por supuesto, en ese caso es absolutamente canalización. Pero
bueno, yo creo que según sean las condiciones, un ejercicio puede ser canalización o puede ser esencia, o sea, cuestión de ambiental, y que es más poner en relieve cómo estás consiguiendo esa energía, qué esfuerzo estás poniendo para conseguir esa energía. Si la energía late, vibra, está en tu piel, a tu alrededor, pues es ambiental, es por contacto y sería lo que mi marido llama esencia. Y si no, pues te abres, estableces, lanzas la cuerda hacia esa energía y te la traes y bajas la luna. Un ejercicio que, como es muy Wicca, creo que ya no se hace, pero que es maravilloso. Y bajas la luna y te cargas con energía lunar. Y bajas la tormenta y te cargas con la energía de la tormenta. Pues sí, pero la tienes que traer. Y cargas un dios, bajas un dios, otro dios, lo incorporas, lo invocas o lo convocas delante, lo traes a ti, estableces un vínculo súper fuerte en el que el dios te da una parte misérrima para él de energía y tú a cambio pues, has establecido una serie de pactos que después tendrás que cumplir, ¿vale? La canalización funciona así. Tú puedes tomar y luego tienes que pagarle al camarero. Mi consejo en este caso es que antes de canalizar nada en plan a saco y mucho menos para conseguir algo, y deberías hacer muchos ejercicios de canalización que se hagan conocer al dios o los dioses o a los espíritus con los que vas a trabajar. Y deberías estar mucho tiempo trabajando con esos espíritus y esos dioses y poniendo bien en negro sobre blanco todas las condiciones de todas las cosas antes de pedir un favor. Es saludable que la canalización sea algo común y que vaya como base antes de la magia. Que es posible que un espíritu, entidad o Dios decida en un momento dado que ya no te presta más lo que para ellos es menos que un pedo de su energía porque has violado, incumplido o desentendido una obligación, pues la mitología está llena de casos de estos. Al final, lo que yo creo es que si bien los restos de los rituales, por ejemplo, deberían tratarse con respeto, porque son restos de rituales y por tanto cosas que han sido tocadas por los dioses o tocadas por las energías y han sido durante un tiempo al menos sagrados, no tienen por qué tener ni A, un poder especial por haber sido sagrados, ni B, haber sido agotado su poder. Por ejemplo, en el caso de las piedras, cuando te dicen que las piedras se agotan y hay que volverlas a cargar o volverlas a limpiar, yo personalmente no lo veo así. Yo creo que las piedras no se agotan, pero se aburren. Es decir, tú tienes un espíritu, no una piedra, que es el espíritu de la piedra, al que le has pedido un favor y el espíritu pues se cansa, se aburre de hacerte el favor, porque tampoco le estás, normalmente a las piedras no les hacemos ni puñetero el caso. Entonces, el dejar la piedra enterrada o lavarla según su gusto o dejarla durante un tiempo en un lugar oscuro puede ser para ellos una forma de ofrenda. Entonces, para mí no es tanto que la piedra pierda poder y hay que volverla a cargar de poder y entonces tú impones tus manos y cargas de poder. Yo creo que cuando impones tus manos sobre una piedra o unas plantas, lo que estás haciendo es comunicarte a un nivel meramente energético, ¿vale? Comunicarte a un nivel
código binario con el espíritu. En vez de poner tu deseo en palabras y tal, intentas concentrarlo en una energía y comunicar esa energía. Entonces lo que estás haciendo es una petición, en verdad. Cuando hechizas, entre comillas, una piedra o una hierba, cuando cargas, entre comillas, una piedra y una hierba, lo que estás haciendo es comunicar una petición a unos espíritus que de antes ya han demostrado o has percibido que estaban de acuerdo o predispuestos a cumplir la tarea a la que tú les quieres encomendar. Y entonces me diréis, ¿qué pasa con aquellas cosas que yo no puedo reutilizar? ¿Vale? Las cosas que no son objetos sagrados o piedras, las cosas que se consumen. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cabos de vela? ¿O qué pasa con los restos de incienso o de hierbas o cosas que ya no puedo recoger? Pues es bueno dejarlo ir, para empezar. Es como las ofrendas. No conozco a mucha gente que se coma las ofrendas, ¿vale? Porque es un tabú bastante fuerte y además porque desde mi punto de vista no tendría sentido, ¿vale? Entonces, que alguien decida comerse las ofrendas de los dioses o de los espíritus es muy contraintuitivo. Quiero decir, tú ofrendas comida, ofrendas bebida y tal, está en los altares durante un tiempo y luego deberías tener un lugar específico para ponerlo, reciclarlo, ¿no? Que no sea el mismo que las cosas mundanas, porque mundano no es, pero esas ofrendas no tienen más poder. De hecho, son cosas para los dioses y el poder está en el sacrificio. Y eso ya es una transmutación de poder que hacen los dioses. Tú pones un objeto que para ti no tiene un poder específico, que tú no puedes hacer con ello nada y le pides a un espíritu diferente y superior, normalmente muy poderoso, que lo tome y que lo transmute en una pequeña cantidad de energía para ti. Que para él esa cantidad de energía no significa nada y para ti puede significar mucho. En ese sentido la ofrenda no tiene mucho poder per se, porque para ti no lo tiene y tiene otro camino, ¿no? Pero con los cabos de vela mi consejo suele ser que cuando haces algo con velas, ya sean votivas o sean por magia, las consumas del todo. Porque es bueno acabar las cosas y los hechizos con velas habitualmente pues acaban cuando acaba la vela. A menos que hagas velas brujas, entonces acabas allí donde tienes el punto de la vela bruja. Pero no me terminan de gustar, quiero decir, estéticamente las velas brujas me gustan. Creo que es una forma muy divertida de acortar un hechizo, pero a un nivel práctico no me termina de gustar porque terminas con ese hago yo con el cabo de vela. Sobre todo si las velitas en cuestión las unges antes de usarlas. Y ahí ya, es que vestir una vela ya es bastante específico como para que luego tengas que buscarle algo que hacer al resto de lo que te queda cuando terminas, ¿no? Yo prefiero quemar las velas del todo y en el caso de los restos de incienso y demás, soy consciente de que cuando tomas energía del entorno por esencia, tienes que dar energía al entorno y que es bueno que algunas cosas pues vuelvan al ciclo de la vida y después es bueno que tú descargues a tierra toda la energía que seas capaz. Si yo voy a un lugar sagrado a hacer un ritual, cuando el ritual acaba con una fiesta. Y acaba con una fiesta para que yo pueda transmutar energía mundana en energía de alta vibración, que le llaman en energía alegre y distendida y capaz de contentar a los espíritus del lugar y a los espíritus de los dioses. Y al final del día, para mí esta es la razón principal
por la que en los rituales largos y las fiestas paganas son fiestas paganas y se acaba cantando, haciendo música y bailando. Porque hay que devolver. Y el entorno necesita que le devuelvas un poco. Y también se puede hacer de otras maneras. Hay muchas maneras de elevar la energía. Cantar y bailar son las más mundanas y sencillas, pero uno puede terminar los rituales con un círculo de meditación y un enraizamiento, y eso podría ser bastante, siempre y cuando eso tengamos la conciencia de que hemos hecho algo que ha unificado nuestro poder personal con nuestra voluntad, con toda la energía de nuestro entorno, que la estamos absorbiendo prácticamente por ósmosis y que muchas veces ni nos damos cuenta de que la vamos absorbiendo, pero lo hacemos constantemente, y si además estamos haciendo magia, es magia natural más aún, y las energías de los seres más lejanos a los que hemos pedido asistencia, que esa es probablemente la que más conscientes seamos, porque lo hemos hecho adrede. Y que después tenemos que devolver con los dioses y los seres más lejanos, los espíritus más grandes y poderosos y demás. Tendremos nuestros pactos con los aliados del entorno, con la gente que tenemos alrededor, en el círculo más cercano. Tendremos que compartir, tendremos que festejar, tendremos que dar energía, igual no tanta energía como hemos tomado, tendremos que darla después. Y con nosotros mismos tendremos que darnos la posibilidad de recuperarnos. De todas las fuentes de poder, nosotros somos la fuente que más rápido se recupera, pero también somos la fuente más pequeña. Mientras que las fuentes más grandes se recuperan más poco a poco, pero, sin embargo, lo que podemos hacer gasto de ellas en comparación con su volumen, pues es irrisorio. Y eso supongo que es una de las razones por las que admiten prestarnos energía, porque ¿qué más da? Esta es mi visión de cómo funciona el poder en diversos niveles. Yo creo que siempre hay al menos 2 niveles de energía siendo consumidos al mismo tiempo. Es complicado encontrar uno solo. También tengo que reconocer que, por ejemplo, no sé gran cosa de Reiki. Yo sé que la gente que manda Reiki a través de los símbolos manda energía universal, pero no sé cómo funciona, no sé si la persona que manda Reiki está poniendo de su parte o simplemente está abriendo canales y dejando que las cosas fluyan. No lo sé. Si una persona que hace Reiki pone de su parte, entonces está también poniendo poder personal y está usando canalización y poder personal. Si estás orando pidiendo un dios, estás haciendo canalización y poder personal. Si estás trabajando con seres de tu entorno, casi en exclusiva, o solo magia natural, puede que solo estés haciendo esencia y poder personal, esencia y mentalismo. Pero lo más habitual en la mayor parte de trabajos de magia que conozco, si tú miras las oraciones, si tú miras los conjuros, siempre termina habiendo algo en la energía universal, o al dios o a la diosa, o a un dios o una diosa en concreto, y cosas de magia natural y obviamente poder personal, porque algo tienes que poner de tu parte para que las cosas funcionen. Hijo mío, algo hay que hacer. Entonces, lo más normal desde mi punto de vista es que se usen las 3 fuentes de poder. El poder personal, que ya he dicho que es el más pequeño en comparación con el poder que puedes conseguir de otras maneras, también el más fácilmente recuperable, también es entrenable. Es como un músculo, es como la capacidad pulmonar. Os voy a contar un cuento. Yo, cantaba en un coro y dejé de cantar durante un tiempo.
Y llegó un punto en el que volví a los coros. Volví a entrar en un coro y las primeras semanas en el coro me ahogaba. O sea, yo empezaba a cantar y yo no llegaba, ni llegaba a las notas, ni me llegaba al aire. Veía que la gente a mi alrededor tenía más capacidad que yo. Y según ibas ensayando, y según poco a poco, el aumento es tan gradual que casi no te das cuenta. Pero tú vas ensayando y vas ensayando y vas ensayando, y a los 6 meses aguantas el doble. Tu capacidad pulmonar se ensancha. Cuando trabajas contigo mismo y con tu energía personal, haciendo magia, meditando, abriéndote a experiencias, abriéndote a canales, el poder personal, cuanto más la estás trabajando, más dura se vuelve. Más cantidad de poder personal puedes crear, más cantidad de poder personal puedes dirigir, más cantidad de poder de otros también puedes absorber y puedes dirigir. Entonces, el entrenamiento en magia es saludable en el sentido de que puedes hacer más cuando lo necesites. Lo que pasa es que también nos lleva al complejo de tengo que hacer algo siempre, que es algo que me da mucha rabia. Llega un momento en tu vida en el que no estás todo el tiempo haciendo cosas de magia, porque la magia es solo una parte de tu vida, la religión es solo una parte de tu vida. Entonces no estás todo el tiempo canalizando. Aunque tú entres en Instagram o en TikTok y te parezca que todo el mundo está todo el tiempo haciendo algo muy mágico y espiritual, no. Por un lado tienes la idea, bastante realista, de que si entrenas, mejoras. Pero por otro lado, tienes la presión de estar constantemente haciendo cosas. No digo que no se entrene, al contrario. Lo que digo es que no tienes por qué ser deportista olímpico de la brujería. No necesitas estar en una concentración de élite 24 horas al día, 365 días al año, preparándote para vete tú a saber qué. No tienes que ser un campeón olímpico, no tienes que ser una persona que se dedique a la musculación a nivel concurso. Pero una persona que vaya al gimnasio mínimo 3 horitas por semana, pues igual sí, ¿no? Hay que buscar un equilibrio en todo y en esto sobre todo. Está bien que la práctica espiritual, mágica, etcétera, sea parte de tu vida, pero no está bien que absorba por completo tu vida. Como digo, el poder personal se entrena, lo mismo que se entrena la imaginación, lo mismo que se entrena la fuerza de voluntad, que son dos cosas muy importantes a la hora de enfocar y focalizar magia y a la hora de entablar ciertos pactos con ciertas entidades que son un poco torcijeras. Tanto la fuerza de voluntad como la capacidad imaginativa como el poder personal varían con el tiempo. Es decir, no tienes la misma imaginación ni la misma fuerza de voluntad ni el mismo poder personal a los 5 años que a los 15 que a los 30. La adolescencia es un momento de impasse muy fuerte en lo que es poder personal. De repente tu cuerpo está lleno de descontroles y eso también se descontrola. Si tienes una buena capacidad previa, que ya has nacido con una cierta capacidad, una cierta sensibilidad, es posible que los fenómenos que vivas en tu adolescencia sean los más fuertes que vivas nunca. Pero si no los has vivido tampoco pasa nada, porque para empezar puedes hacer cualquier tipo de brujería a fuerza de entrenar, puedes hacer cualquier tipo de brujería sin necesidad de una fenomenología en específico, que no tienes la capacidad de ver muertos, pues muy bien, no pasa nada, no tienes la obligación de ver muertos. Lo mismo que si no se te da comunicarte con los espíritus de las plantas, pues no eres necesariamente un fracaso de brujo porque no puedes hacer cosas con plantas.
harás cosas a otro nivel con las plantas y harás cosas con otro tipo de entidades, con otro tipo de magia, con otra forma de hacer, con otra forma de acercarte directamente y ya está. Creo que con la edad el poder se asienta y se dirige de forma diferente. A mi edad espero que mi poder personal sea cada vez más como un láser. Yo soy una persona muy dispersa. Ya lo habréis notado por los podcasts que hago, ¿no? Soy una persona dispersa. Lo he sido desde siempre, desde muy niña. Yo era una criatura dispersísima. Y con el tiempo me he ido focalizando, me he ido concentrando. Y yo espero que con mi poder personal más o menos esté pasando lo mismo. Es decir, yo soy capaz de abrir un rango de poder personal. De jovencita creo que era más amplio este rango y que cada vez es más estrecho y que con la edad se irá haciendo más estrecho, pero también se irá haciendo más focalizado, como un rayo láser. Yo tengo la teoría de que con la edad pasa esto. También pasa que cada vez eres menos entusiasta y no es que practiques menos, que puede que sí, también lo he de decir, sino que tienes menos necesidad de hacer las cosas a lo grande. Te vas volviendo práctico y minimalista. Y entonces la capacidad de trasladar una gran cantidad de poder al mismo tiempo empieza a dejar de tener sentido. Para tener más sentido, el poder concentrar mucho una cantidad tal vez más pequeña de poder y hacer las variaciones mucho más justas y calculadas. De nuevo, esta es mi teoría. Y la verdad es que es algo que me gustaría que fuera cierto. Por lo demás, yo sigo trabajando con las fuentes de poder que conozco, que se pueden clasificar de estas maneras que os he contado. Mi poder personal, que proviene de mi energía, que proviene de mi cuerpo y de la capacidad de generar energía nueva a través de mi alimentación, de la respiración y de transmutar la energía de una vibración a otra por mis emociones, la energía de las cosas que tengo alrededor, de los entes que tengo alrededor, que conviven en el mismo plano, que están en mi círculo, que están en mi casa, etc. Y la energía que canalizo de espíritus que están más lejanos. En mi caso solo de espíritus, pero en otros casos, como ya os he dicho, pues otras personas también. Y yo trabajo con estas tres cosas, cada vez menos con la canalización, vamos a ser sinceros, pero trabajo con las tres y mi explicación me resulta bastante satisfactoria para como yo la trabajo. Y no estoy segura de si habrá algún paradigma o alguna práctica para la cual esta explicación no sea adecuada, pero a mí de momento no se me ocurre ninguna. ¿Y a vosotros?